Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Cuídense. Hola mundo, hoy tenemos una buena noticia dentro de todo. Sabemos que la situación en Venezuela amerita siempre un análisis eh, que no siempre es esperanzador, pero nosotros le damos la vuelta como sea, porque el país merece, sobre todo ese país que está dentro de la nación todavía, porque todos somos Venezuela, pero quienes están dentro de la tierra merecen esa oportunidad de no porque sea un gesto digamos, irreal, utópico, de querer dar alegría o pintar un horizonte de luz, sino porque nosotros estamos convencidos que no puede ser distinto. Y por eso nos alegra tanto recibir al rector de la Universidad Católica Andrés Bello, mi universidad, al sacerdote jesuita, además de politólogo, el padre José Virtuoso, quien nos atiende gentilmente desde la ciudad de Caracas. ¿Cómo está, padre? Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Carla? Y muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Sabes que me estoy dando cuenta en este momento que tenemos mucho tiempo sin sonreír en este programa y yo sé que vamos a hablar de cosas que no son tan agradables, pero tenerlo a usted me ha llenado de felicidad, se lo tengo que decir. Qué grata compañía tenemos esta noche aquí en Aló Buenas Noches. Oye, qué bueno, muchísimas gracias. Eso ya entusiasma también de retruque para adentro. Ay, padre, bueno, pero como decía, lamentablemente el país no nos permite continuar en digamos, en esta actitud el resto del programa, pero sí queremos ponerle el acento porque nos aparece absolutamente pertinente su análisis y su advertencia sobre defender la Constitución ante lo que podría ser esta prórroga ilegítima de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela. ¿Nos puede explicar un poco más lo que compartía con los venezolanos para que el mundo también lo conozca? Sí, efectivamente, el día 10 de enero próximo, bueno, asistiremos a un acto de juramentación por parte del señor Maduro, en el cual se presentará a los venezolanos como digamos, como ratificado como nuevo presidente, sobre la base de unas elecciones efectuadas el 20 de mayo pasado, que la Asamblea Nacional y la comunidad internacional declararon claramente como ilegítimas. Ilegítimas fundamentalmente porque fueron convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente, que a su vez es ilegítima porque se hizo sin respetar la Constitución, y porque el método seguido para esas elecciones, los mecanismos, etcétera, pues violaban claramente el derecho a elegir. ¿Qué se nos conculcó el 20 de mayo? El derecho a elegir con libertad. Y por eso muchos venezolanos no acudimos a votar, confirmando pues que se trataba efectivamente de un acto no ajustado a la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido a lo largo de todos estos meses? Bueno, pues la violación continuada y sistemática de la Constitución, que se terminará de consumar el próximo 10 de enero con una prórroga de este mandato por 6 años más, violando la Constitución, porque se ha violado pues el derecho a elegir y ciertamente se ha perdido en consecuencia la legitimidad de origen. De tal manera que digamos, lo que está en juego entonces es la Constitución. Lo que está en juego es el arrebatarnos la Constitución, y el llamado es a defender la Constitución. Y defender la Constitución no es otra cosa que defender nuestros derechos
que defender nuestro derecho a vivir en democracia, a vivir en libertad y a elegir aquellos gobernantes que nos den la confianza necesaria para cambiar las políticas públicas y cambiar este régimen de opresión que nos está matando de muchas y variadas formas. Pero padre, le pregunto, ¿qué impide que Nicolás Maduro, quien ha secuestrado el poder, decida continuar después del 10 de enero? ¿Quién podría impedirlo? Bueno, fundamentalmente creo que la resistencia de la sociedad, creo que la capacidad fundamental de la sociedad para resistirse a ello, unido también a todo un conjunto de circunstancias que hacen inviable al gobierno. El actual gobierno del todavía presidente Maduro es inviable por muchas razones, es inviable por razones económicas, es inviable porque no goza de la popularidad y del respaldo suficiente, es inviable porque no es reconocido nacionalmente, eso son todo un conjunto de circunstancias que no permiten que efectivamente responda a las necesidades del pueblo, a lo que se suma además todo este tema que estamos analizando, es decir, la prórroga que el gobierno intenta a partir del 10 de enero es una prórroga sustentada y legítimamente, de tal manera que no goza de legitimidad y no goza de condiciones para poder brindar un gobierno de seguridad y de bienestar para el pueblo venezolano. Padre, ustedes están convocando un Congreso Nacional que se ha llamado Venezuela Libre para el próximo 23 de noviembre y entiendo que el objetivo es lograr lo que ustedes han llamado una unidad superior. ¿La unidad superior de quién? Porque todos recordamos que este Frente Amplio se inauguró con bombos y platillos y con muchísimo entusiasmo. De hecho, había prácticamente una representación de todos los sectores disidentes, no importa si eran políticos o no, dentro del país, pero después algunos se fueron separando y para algunos se fue entibiando o de alguna manera fue como pasando a segundo plano esta institución que se había creado para intentar, digamos, no sustituir, pero sí representar a todos los sectores en verdad del país. Pero ha quedado como desplazada de alguna manera, porque la oposición es o son varias oposiciones. De la unidad superior, ¿es la unidad superior de quién exactamente? Tienes razón en el análisis. El desarrollo del Frente Amplio como idea y como propuesta ha sido muy difícil precisamente porque el país está muy dividido y fraccionado en distintas posiciones, en distintas estrategias, en distintas posibilidades. Sin embargo, el Frente, aún en medio de sus debilidades, ha seguido funcionando, ha seguido existiendo, es un espacio de encuentro de distintos sectores políticos y sociales, y pues llamémosle así, que ha retomado un nuevo aire, ha retomado una nueva fuerza, y desde ahí pues desarrolla esta iniciativa de convocar, no al Frente Amplio, convocar a la sociedad venezolana precisamente para hacer esa resistencia que tanto hablábamos en la primera parte. El 10 de enero nos jugamos mucho y a partir del 10 de enero nos jugaremos más todavía. Por eso la sociedad tiene que estar unida en torno al país que queremos, a las estrategias de lucha y cómo nos vamos a organizar para ello. El Frente Amplio se dirige en ese sentido a todos los sectores sociales, políticos, divergentes, con distintas posiciones, etcétera, para poder consensuar posiciones. Es una convocatoria a discutir, a encontrarnos, a darnos la mano para esa gran tarea, y por eso le llamamos unidad superior, porque no es para acordar un programa electoral, no es para acordar un candidato, no es para acordar cosas puntuales, es para acordar una visión amplia que de verdad nos una y nos fortalezca en esa dirección. Por favor, padre, acompáñenos un rato más
el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, está esta noche con nosotros. Ya regresamos. José Virtuoso es sacerdote jesuita, además politólogo y rector de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Nos acompaña esta noche. Quería poner el acento en algo que usted debe conocer muy bien y algo que nos tiene muy preocupados. De hecho, se creó un grupo de periodistas para iniciar un movimiento antidepresión, porque estamos alarmados con la cantidad, no de tristeza, que es algo muy distinto a la depresión, sino el profundo desconsuelo, prácticamente derrota emocional que hay entre los venezolanos. Son cifras peligrosísimas que sabemos a dónde conducen y queríamos preguntarle, con ese estado de ánimo del país, estamos hablando de luchar, de resistir, pero es evidente que hay demasiadas variables como para perder la esperanza y la fe. ¿Cómo hace la iglesia venezolana para evitar que eso ocurra? Porque ya es, digamos, un ánimo generalizado entre los venezolanos. Mira, me alegra mucho la pregunta porque me parece que toca un problema crucial en nuestro tiempo. Las encuestas están revelando que, bueno, una buena parte de la población que ha decidido quedarse en el país tiene en su cabeza una suerte de mientras tanto. Mientras consiga cómo irme, mientras consiga cómo me ubico, mientras consiga cómo me resuelvo fuera, porque el proyecto es irme. Y eso por una razón fundamental, porque es que no veo dentro del país que tenga ninguna posibilidad de salir adelante. Y por lo tanto eso sumerge en una situación, bueno, de frustración, de desesperanza, de desánimo y por supuesto, yo lo he repetido muchísimas veces, la principal victoria del régimen es el día que se generalice esa percepción. De aquí no hay nada que hacer, no hay nada que luchar, no hay nada que resistir, lo que hay que hacer es irse. Por lo tanto, la primera necesidad vital que tenemos como pueblo es levantar la esperanza, es levantar la capacidad de lucha y de resistencia. ¿Qué está haciendo la Iglesia frente a eso? Bueno, mira, yo creo que en primer lugar una toma de conciencia clara de este tema y después hemos desarrollado un conjunto de iniciativas que me parecen muy importantes. Nosotros para el próximo 2 de diciembre estamos convocando y vamos a convocar, esto, bueno, estás recibiendo tú la iniciativa, pero vamos a convocar a el próximo 2 de diciembre no, el próximo 1 de diciembre, el día que comienza el mes de diciembre, vamos a convocar a una gran misa, bueno, que se llama algo así como Cristo Señor de la Esperanza, en donde queremos celebrar que aún en medio del dolor, de la frustración, de no vislumbrar salida, estamos dispuestos a seguir en pie porque tenemos fe, porque tenemos convicción, porque amamos esta tierra y porque Dios nos auxilia y porque Dios está con nosotros. Bueno, Dios ha estado presente en medio del sufrimiento humano en muchas tragedias o en todas las tragedias humanas y estamos queriendo celebrar que aquí estamos de pie porque confiamos en Dios, confiamos en nuestros hermanos venezolanos que estén dentro, que estén fuera y tenemos esa ilusión por continuar. Entonces queremos convocar pues a todo el que pueda, pues a la Plaza Brión de Chacaíto, a celebrar la esperanza, celebrar que seguimos en pie y que estamos dispuestos a luchar y a rezar para que Dios nos dé esa fortaleza y queremos señalar cuáles son las luces de esa esperanza, qué tenemos en el corazón que todavía está encendido ahí y no se apaga. Eso lo queremos hacer
y queremos hacer actividades de este tipo, bueno, todos los meses, y queremos, bueno, realmente estar al lado de la gente que lucha, diciéndole, aquí estamos, bueno, testarudamente en esta tierra, luchando pues por ella y por nuestros sueños. Padre, porque lo he escuchado varias veces, cuando oye a un venezolano decir es que Dios se olvidó de Venezuela, está ocupado en demasiadas cosas y no ha podido de alguna manera concentrarse en nosotros, porque son 20 años de dolor y además un dolor que incrementa, que se hace crónico, que tiene nuevos y nuevos elementos como para hacerlo todavía más profundo, más hondo. ¿Qué les responde? Que Dios no se olvida, que Dios está aquí presente misteriosamente, pero está presente en medio de nosotros. Una de las cosas por las cuales no se olvida es que tú y yo, después de 20 años en este desastre, seguimos hablando, pues tú por allá y yo aquí, pero seguimos hablando de estos deseos de lucha y de cambio. Ahí está Dios. Y Dios está en la mujer que se levanta todos los días a salir a trabajar y a ver cómo hace para llevar lo necesario para su casa. Y bueno, y en mucha gente que sigue dando la vida, y en nuestros presos políticos que están ahí pagando injustamente un encierro y cárcel sin merecimiento, y en nuestros políticos perseguidos, y bueno, en tanto esfuerzo que hay para no doblegarse. Ahí digo, ahí está Dios, ahí está Dios. Padre, le quiero preguntar porque nos queda poquito tiempo y esto es algo muy importante porque siento que debemos estar preparados también desde el punto de vista espiritual para cuando llegue esa transición, que tanto usted como yo estamos convencidos que eso va a venir. ¿Cómo hacemos con el tema del perdón? Se lo planteo así porque, por ejemplo, lo más reciente este año, el asesinato de un hombre como el concejal Fernando Albán, un hombre de fe, asociado a la iglesia, con amigos sacerdotes, un hombre de caridad. Gran persona. De solidaridad, exacto. Entonces, claro, probablemente él hubiera sido capaz de perdonar el agravio, pero el país ha sufrido tanto, pérdida de hijos, asesinato, destierro, han perdido desde lo material hasta la nación, que es el hogar, es el hogar verdadero. ¿Cómo Venezuela puede pensar desde ahora en prepararse para perdonar algo que va a tener que ser prácticamente inevitable? No la justicia se aplicará, pero el tema del perdón, quizás para los demás, sí, para quienes nos agredieron, pero sobre todo para nosotros, para poder vivir en paz después que llegue la democracia. ¿Cómo se logra el perdón? Bueno, el perdón no significa olvido, ni significa algo así como borrón y cuenta nueva. El perdón lo que significa es abrir una oportunidad real para la reconciliación. El perdón lo que significa es que estamos dispuestos a seguir caminando juntos, pero creando las condiciones para ello. El perdón lo que significa es que renunciamos a la guerra para crear mecanismos civilizados de entendimiento. El perdón lo que significa, la traducción política del perdón, pues es lo que se llama ahora la justicia transicional, que es precisamente, bueno, encontrar los mecanismos para lograr construir la paz sin impunidad, dándole siempre una oportunidad al otro, creando posibilidades de apertura para que efectivamente podamos avanzar. Y en eso hay experiencia, en situaciones muy conflictivas como la que ha vivido Venezuela, pero bueno, experiencia en Centroamérica, experiencia en Sudáfrica, que nos pueden servir para ello. De hecho, ahora la Universidad Católica Andrés Bello va a emprender un estudio importante sobre este caso, que no es otra cosa que estudiar y sacar lecciones de los casos internacionales
de justicia transicional que nos ayude en un gobierno de transición para caminar hacia la paz. Padre, una última cosa, ¿qué representa Nicolás Maduro para un hombre de fe como usted? Pregunta bien difícil que me ha hecho. Mira, lo que te voy a decir es, en primer lugar, un profundo dolor. Yo veo a Nicolás Maduro hablando y digo, no es posible que una persona se degrade hasta llegar al extremo de no querer reconocer absolutamente nada, cometer toda una cuerda de atrocidades en nombre de la dictadura, en nombre de la ideología, en nombre de tus ideas y en nombre de tus convicciones. Entonces, ¿cómo tú puedes ser responsable de someter a un pueblo al hambre, a la situación tan difícil? Pues bueno, simplemente por tus ideas y tus intereses y prescindir totalmente del dolor de la gente. ¿Cómo tú te puedes hacer realmente inmune al sufrimiento de la gente? Eso no le puede dar a uno más que dolor porque uno ve ahí una degradación ética, moral, bueno, pues muy, muy grave, que pasa en este tipo de personas, ¿no? Y ciertamente la otra cosa que cuando veo esto digo, bueno, ¿qué hacer entre nosotros las personas y en la sociedad para evitar que este tipo de cosas se produzcan? Bueno, porque lo hemos visto en otros casos históricos. Padre, muchísimas gracias por este rato, por este tiempo con nosotros. Cuídese mucho y por favor no nos olviden sus oraciones. Muchas gracias. Igualmente ustedes no nos olviden, no olviden a la Universidad Católica, ustedes que son nuestros egresados, y bueno, pues sigamos y entendamos que formamos juntos una gran familia. Así es, no importa dónde estemos, Padre. Muchísimas gracias. Bueno, hoy se dio un evento en la ciudad de Caracas, en Venezuela, que se centró en este año de asilo del diputado parlamentario Freddy Guevara del Partido Voluntad Popular y también estos 3 meses de secuestro de otro parlamentario, violando, por supuesto, de alguna manera la integridad de ambos y la inmunidad de ambos. El segundo diputado secuestrado en una cárcel por parte de la narcodictadura en Venezuela. Manuela Bolívar como diputada, Delsa Solórzano también como parlamentaria, Gilbert Caro y Juan Requesens, el padre del diputado Juan Requesens, se reunieron en este evento para preguntarse de alguna manera cómo enfrentar a un régimen violador de los derechos humanos y también perseguidor. Y por supuesto que estamos deseosos de escuchar la respuesta o conclusión a la que pudieron haber llegado en esa actividad. Tenemos a la diputada Manuela Bolívar. Bienvenida y buenas noches, Manuela. Gracias por estar con nosotros. Hola, Carla. No, a ti por este contacto. ¿Llegaron a alguna conclusión, alguna respuesta? ¿Tienen esa respuesta? ¿Cómo enfrentar a ese régimen perseguidor, opresor y violador de derechos humanos? Bueno, primero, Carla, yo creo que uno del ejercicio que hicimos esta noche fue un poco abrir cada espacios para encontrarnos. Y esto lo digo porque al final no es un régimen que lo caracteriza de esta manera, que es dictatorial, pero no solo una dictadura, sino que es totalitario. Sí. Y el totalitarismo tiene unas características primordiales y es digamos, la dominación del sujeto, la dominación del individuo. Eso parte hoy del ejercicio también era entender, bueno, cuáles son los espacios de resistencia. Y un espacio de resistencia tiene que ver con cada sujeto, porque, por ejemplo, la desesperanza es un objetivo clave del régimen. ¿Por qué? Porque la desesperanza te inmoviliza, porque la desesperanza te desarticula, porque la desesperanza te desactiva. Y en ese sentido, tomar conciencia de que, por ejemplo, hoy a un mes del asesinato de Fernando Albán, el hecho de que Fernando lo lanzaran de la manera en que lo lanzaron a plena luz del día, en efecto,
un objetivo, y es generar miedo. ¿Para qué? Para generar desesperanza, para generar inmovilización, para generar desarticulación, y de esta manera, en efecto, pues avanzar en un esquema de dominación totalitaria, una dominación que va desde los espacios más íntimos de tu vida, como por ejemplo les decía hoy a los vecinos, les decía, bueno, ¿quién de nosotros los venezolanos hoy no ha discutido en el seno de su cama con su pareja, con sus hijos, sobre la dictadura y el totalitarismo? Entonces, esto te refleja, digamos, una característica que no es solo la toma del poder por el poder, es la dominación de un sujeto para cambiar y generar un hombre nuevo. Entonces, entender que el sonreír es resistir, el entender que también promover esperanza es resistir, el entender que generar tejido va desde la organización de un partido, tejido va desde la organización comunitaria de una junta de condominio, tejido va desde un comedor, tejido va desde cualquier espacio que fomente un encuentro, es también resistir. En efecto, hoy nadie puede decir claramente y concisamente cuándo se termina esto, Carlos. O sea, esto, no hay nadie que diga, un totalitarismo se acaba a las 2 de la tarde, o sea, no hay manera de predecirlo. Ahora, como dice una canción muy popular en Venezuela, o sea, el pilón no se rompe si no se le da. Entonces, en ese sentido también el tejido cumple una labor fundamental cuando tú tienes, por ejemplo, una conflictividad en Venezuela, que es verdad, va por clase, va por agua, va por seguridad, pero va por derecho. Entonces, esa conflictividad que hoy en algunos núcleos es aislada, necesitamos organizarla, encontrarla, debatirla, discutirla, o sea, impulsarla, acompañarla. Manuela. Y esa, sin lugar a dudas, no es solo una labor de los partidos políticos, es una labor de la sociedad democrática venezolana. A nadie le queda duda de tu valentía, porque hasta embarazada tragaste bomba lacrimógena. Es que esa imagen a mí jamás se me va a ir de la memoria. Eso es demasiado elocuente, por eso es que a veces me genera dolor la manera en la que se generaliza para etiquetar o marcar a toda la disidencia como cohabitantes de la dictadura o como complacientes o como cómplices, digamos, ¿no? Porque hemos visto muchos gestos y entendemos, quienes lo vivimos muchos años, pero que sabemos que estos 4 últimos han sido los peores, que hay un temor legítimo, que hay quizás entre muchos de ustedes la necesidad también de recoger, de retroceder un poco, oye, sobre todo después de episodios como el de Fernando Albán, es decir, esta gente no está jugando, incluso cuando el mundo los considera ilegítimos, cuando están sancionados, siguen cometiendo estas atrocidades. Te pregunto, Manuela, aún así, aún cuando todo eso es lo que nos has demostrado, ¿cuánta gente hay como tú? Porque el mundo siente que debe haber una respuesta masiva, unitaria de un país, a pesar de no tener armas, de querer enfrentarse y resistir frente a una dictadura dispuesta a todo. ¿Hay un momento para eso o son muchos los momentos que se acumulan y se convierten en esa presión de la que tú hablas? No, y yo creo, Carla, que aquí la verdad el régimen también ha buscado dividir, separar, figurizarnos para enfrentarnos mutuamente. O sea, es igual de doloroso quien se tuvo que ir, como también es doloroso el que se queda aquí en soledad. ¿Me explico? O sea, hoy, por ejemplo, encontramos muchos testimonios es que se le dio a su familia y que hoy en diciembre, por ejemplo, lo que toca es reunirnos entre vecinos porque se han ido, porque los nietos se han ido. Entonces, en el fondo, no se trata de quién es más o menos. Yo soy valiente, sí, pero también es valiente cualquiera que hoy asuma, digamos, lo que significa enfrentar esto. Y tú dices, ¿cuántos son? Mira, yo creo que hoy todos los venezolanos, por ejemplo, más de 40 protestas que se reporten, porque hay que decir que hay protestas que no se visibilizan porque no existen medios de comunicación en Venezuela, por la hegemonía comunicacional, porque no existe internet, o sea, es decir, hay muchas protestas que no se visibilizan. De hecho, nosotros en el observatorio, nada más entre un 20%. Este mes fueron cubiertas por medio de comunicación. Entonces, imagínate la cantidad que no alcanza a estar en una red de gente o una red social. Entonces, en ese sentido, la gente que protesta hoy tiene valentía, o sea, protesta por lo que sea, o sea, tiene valentía, porque estamos hablando de un régimen totalitario, pero que además tiene, digamos, su naturaleza violenta y su naturaleza delincuencial. Entonces, ojo, hoy asumir esto, digerir esto, claro que da miedo. O
sea, quien diga aquí que no tiene miedo, bueno, coño, no le corre sangre por las venas. Entonces, en ese sentido, ahora, uno se libera del miedo cuando tienes la conciencia de lo que queremos. Y de verdad, lo que queremos es poder vivir, reencontrarnos con nuestra familia. Ya no solo un tema de tener públicos que los queremos, claro está, pero es un tema de volver a ser la sociedad familiar que éramos. Hoy por primera vez los venezolanos estamos viviendo un trauma que es que nos separen. Mira, yo me encontraba una mamá en un parque todos los días que me decía, mi hijo se fue a la frontera, yo no sé cuándo lo vuelvo a ver. Y la verdad es que esa expresión y ese dolor con el que me lo decía, o sea, es un dolor que hoy muchos sentimos porque no sabemos cuándo nos encontramos. Y el motor hoy es reencontrarnos en una patria libre, o sea, en un país, en un territorio libre, en donde podamos luego reconstruir, porque nos va a tocar tiempo, nos va a tocar mucho esfuerzo, pero es distinto saber que lo vas a hacer en libertad que bajo una tiranía. Obviamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy todos los venezolanos estamos haciendo un esfuerzo. Ahora, y creo que aquí mi invitación es dejar de categorizarnos, dejar de polemizar, porque aquí el único enemigo es el régimen. Totalmente de acuerdo, Manuela. Mira, muchos comentarios Totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que despedirte, pero quiero que sepas que cuando hablabas de reencontrarnos en libertad, mientras tanto siempre tienen esta tribuna de EBTV. Queremos que este sea un punto de reencuentro siempre para los venezolanos y que gente como tú sepan que cuentan con nosotros. Gracias a Manuela Bolívar, diputada de la Asamblea Nacional, gracias a todos nuestros invitados y a ustedes también. Así les digo, chao mundo.